Isabel Díaz Ayuso sigue en el foco de la tormenta por los protocolos de la vergüenza. El asunto ha sido analizado en profundidad por el programa La Sexta Explica tras el reciente documental 7291 emitido por Radio Televisión Española. Río Delgado, Benjamín Prado y Pilar Velasco han dejado sin palabras a los defensores ayusistas dentro de la tertulia. Díaz Ayuso, que ha declinado esta noche estar aquí en este programa. Lo dejamos claro porque obviamente nos hubiera encantado poder también contar con su presencia. Quien sí está esta noche con nosotros es el portavoz de Más Madrid. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Decía yo, ahora vamos a verlo con detalle porque hay mucho que debatir, pero a mí personalmente, y por supuesto a mí me ha sorprendido, pero a las víctimas además de sorprenderles les ha indignado que ya se esté poniendo en cuestión la propia cifra de fallecidos. Por cierto, como si 4.100, que es la cifra que ha dado Díaz Ayuso ahora, fueran pocas también. Es una frivolidad detrás de otra y evidentemente han ido cambiando el discurso 70 veces. Primero Isabel Díaz Ayuso, hay que recordar que dijo que no existían estos protocolos, después que existían pero que eran un borrador, luego que no eran un borrador sino que eran de verdad pero que no se llegaron a aplicar y ahora ha vuelto otra vez a la versión de que no existían. Es una falta de respeto para todas las víctimas y desde luego si tuviera la conciencia tranquila lo que hubiera hecho hubiera sido dejar que continuara la comisión de investigación que se estaba realizando en la Asamblea de Madrid, donde todas las personas que acudieron, gerentes de residencias, policías, bomberos, familiares, decían algo que era evidente y era cuando quería trasladar a mi familiar a un hospital me decían que había unos protocolos que lo impedían. ¿Quién emitió esos protocolos? La Comunidad de Madrid, el director general de Atención Sociosanitaria, Carlos Mur, y la Consejería de Sanidad. Y la responsable de todos ellos era Isabel Díaz Ayuso. A mí saber ahora, en esos años, ahora que sabemos, se estaban forrando coldo. Que cuantitativa y cualitativamente no tiene comparación. No, si yo no es punto. Si yo doy mi opinión, vosotros dais lo vuestro. Yo no he dicho que eso era una barbaridad tu opinión. Yo he dicho que creo que todo el mundo, creo que yo en la pandemia voy a ser benévola con el señor Sánchez, con el señor Simón, con la señora Ayuso, con todos aquellos que gestionaron algo que para mí era totalmente... ¿No te ha parecido sorprendente que Isabel Díaz Ayuso diga el viernes en una entrevista en la COPE que los protocolos no existieron, que es una falsedad? Porque el protocolo existió. De hecho, tú lo has definido bien. Lo has llamado triaje, pero ese triaje venía definido por un protocolo que existió y que excluía a las personas mayores por una serie de criterios. Bueno, pero a mí me ha sorprendido especialmente que lo niegue ahora, que existía un protocolo. Mal, pero si es que yo no voy a defender si Ayuso ha dicho una cosa mal o otra, mal, porque ese protocolo estaba, te estoy hablando que a mí me lo recomendaron para mi padre, un médico, mi padre que estaba en mi casa, y me dijeron, no lo saques de casa porque va a estar tirado en un hospital. Pero el problema, Pilar, es que, bueno, el triaje existe en los hospitales, pero es un triaje de atención más rápida o menor en función de la gravedad del paciente. Pero se atiende a todos. En la pandemia fue diferente. Se atiende a todos. En la pandemia, perdóname Pilar, que te diga, sabes que fue diferente. Pilar, permíteme terminar el argumento como yo he permitido que acabes el tuyo. No, es que como te has referido a mi argumento, yo te quiero decir pero es que el triaje, yo también he hablado con profesionales sanitarios. Bueno, sí, yo te hablo de mi experiencia. Y en mi experiencia... En función de la gravedad, en función de la gravedad... Pero la pandemia no fue así. En función de la gravedad, a unos se les atiende antes y a otros después. Y en función de la edad. En función de la gravedad. Y después se les atendía a todos. Eso ocurría en los centros sanitarios. El problema en Madrid es que las residencias no estaban medicalizadas, como se había dicho que iba a suceder, y no se medicalizaron, y finalmente 7.291 personas murieron sin ser trasladadas, como debía ser, a los centros sanitarios para poderlos tratar. Y en casas muchísimas. Por aquí, Esther. Bueno, vaya semanita llevamos. Yo lo tengo que dejar muy claro. El gobierno de Ayuso ha metido una trola a nivel Dios esta semana. Esa es la realidad de lo que está pasando. Y lo hace 5 años después de la pandemia y, qué casualidad, un día antes de que se emita el documental 7291 en la televisión pública de España. No sé, otra casualidad, que el mismo jueves que se emite el documental se escapa a Londres, porque siempre que hay un fueguito en Madrid tenemos un viaje de repente así de sorpresa. Mirad, cuando se manda el comunicado esta semana desde Sol, lo que dice el titular exactamente es el número real de fallecidos en residencias fue de 4.100 y utiliza la palabra real. Y lo hace para rebajar la cifra 7.291. Pues mienten y manipulan. Y yo no tengo ningún miedo de decirlo porque lo tengo clarísimo. No dicen de dónde sale la cifra. Siguen diciendo que los protocolos firmados por el director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Ayuso no existen. Para que la gente lo tenga claro, Esther, tú, digo por si alguien está un poco perdido, tú personalmente sabes de lo que hablas porque estabas en el equipo del
que entonces era consejero. No, ojalá hubiera estado yo con él. No, bueno, estaba en la Asamblea de Madrid. La Asamblea de Madrid, bueno, pero conozco perfectamente al consejero. Del grupo parlamentario del que formaba parte el consejero Reyero, sí. Estaba al mando de Ciudadanos, que estaba al mando en ese momento de las residencias de... Y lo sé porque además lo ha contado infinidad de veces. Esas cifras, el 7.291, es un desglose que se hace residencia a residencia y esos datos se mandan durante aquellas fechas tanto a la Consejería de Sanidad como a la Fiscalía. Y esos datos los recopilan los mismos funcionarios, que decimos funcionarios y a lo mejor no entendemos, son inspectores. Funcionarios que son los que mandan los datos también a la Fiscalía. Y esa cifra de 7.291 la proporciona la propia Comunidad de Madrid a través del portal de transparencia. No sé si es que ya todo esto no es más que suficiente, aparte de, que me quedé con las ganas de decirlo, la mentira de que es que las residencias están medicalizadas. A mí me gustaría saber qué entiende esta señora por medicalizar una residencia. Pero vamos, todo el mundo entendería que sería tener algo parecido a una atención hospitalaria dentro de una residencia. ¿Eso, Emilio, eso existe? No. ¿Vosotros que lo estáis investigando? De hecho, sí, ahora, vale, de acuerdo. Ahora comentaré. Bueno, yo les voy a proponer algo. Un reto les voy a dar aquí a la Comunidad de Madrid, que si quieren lo cojan y si no, también me da igual. Yo les propongo que hagan un desglose residencia a residencia de esos supuestos 4.100 que dicen ahora. Porque de 4.100 a 7.291 quedan 3.191 personas. ¿Qué ha pasado? ¿Se han esfumado los fallecidos? ¿No existen? ¿Dónde están? Yo les reto a que lo hagan igual que se hizo en la recopilación de los 7.291. Están intentando minimizar una catástrofe brutal. Y quiero que hoy sea un día en el que podamos agradecer todos a las familias el esfuerzo que han hecho durante 5 años para que por fin se emita el documental y el esfuerzo que hicieron todas las trabajadoras de las residencias, que fueron los que estuvieron cogiéndoles la mano y dándoles aliento para tener un final lo más digno posible. Hoy, agradecimiento a las familias y a las trabajadoras. Energía política, a empatizar con las víctimas, a hablar con quienes perdieron a sus familiares en residencias y que todavía están intentando luchar por reconfortarse, por saber cómo murieron sus familiares, se haya dedicado a lanzar un comunicado, a atacar el gobierno y a hacer una lectura absolutamente política, politizada y reescribiendo lo que pasó en la pandemia. Claro que en los centros y residencias de toda España fue terrible y quienes más sufrieron la pandemia fueron nuestros mayores en cualquier residencia. Claro que hubo ciertos protocolos en Cataluña, los hubo en Aragón y lo pasaron mal en muchas residencias, como digo, pero hay diferencias sustanciales y clave en la Comunidad de Madrid que sí nos permitan hablar de negligencia. Primero, hubo un consejero responsable directo de políticas sociales quien estaba viendo y observando de primera mano desde su consejería lo que estaba ocurriendo en residencias y lanzó la señal de alarma y dijo, están muriendo de forma indigna, como se titula su libro. Están atrapados en residencias, no se les está sacando a los hospitales, no se les permite salir a las plazas que hay en hospitales. Pero hay algo para mí todavía mucho más grave y que demuestra que fue una exclusión elegida, porque había un mando único del consejero de Sanidad, un mando único sobre la sanidad privada y sobre la sanidad pública. Y los mayores que tenían un seguro privado sí se les sacó a hospitales. Murieron en residencias atrapados quienes dependían de la sanidad pública y quienes desde la Comunidad de Madrid se dijo, usted le excluimos por este protocolo. Ha habido familiares que han contado cómo, gracias a que tenían esos seguros privados, tardaban horas en llegar las ambulancias a esos centros, con lo cual no era un problema de los días críticos de la pandemia ni de que hubiera saturación en los hospitales. Hubo un problema que se discriminó por quien tenía seguro privado y público y un protocolo que no tenía que haber excluido porque un anciano, un mayor estuviera en una silla de ruedas, fuera dependiente, no se pudiera mover. Hubo exclusión y murieron muchos de ellos y por eso sus familias hoy, 3 años más tarde, están destrozadas como lo están. O piensa la Comunidad de Madrid que esto es una guerra política de las familias. ¿Por qué les llama activistas? Pero no los está escuchando. A mí de verdad me alarma la falta de empatía y la falta de explicaciones total por intentar enterrar y no asumir un protocolo que se equivocaron y que aunque la justicia diga que no hay un delito penal, bueno, ya veremos cómo acaban algunas de las causas, mínimo hay una responsabilidad política que a estas alturas tenían que haber asumido. Santi. Fijaros, yo creo que debemos elevarnos un poco y cambiar el foco, ¿no? 7.291 personas. Hay vida más allá de la M30. Hay vida más allá de la M30. El informe del Inserso, que depende del Gobierno de la Nación, publicado el 3 de marzo de 2021,
arrojaba estas cifras. Daba en Madrid un número de muertos en residencias de mayores de 6.187 personas, en Cataluña de 5.418, en Castilla y León de 3.987, en Extremadura de 1.074, en Aragón de 1.424. Este fue un problema que no afectó solo a la Comunidad de Madrid. Y verlo así es verlo de una manera pequeña. Yo creo que 5 años después nos merecemos muchas más explicaciones por parte de todos nuestros representantes públicos. Quiero decir, se cometieron errores en la gestión, es evidente. Los expertos, yo recuerdo perfectamente cómo nos pedían una auditoría. ¿Se ha hecho esa auditoría? No. ¿Reaccionaríamos mejor ahora ante otra pandemia? No. Difícilmente. Por lo tanto, que esto se quede en una guerra entre administraciones me parece deplorable. Me parece deplorable. Creo que un país que quiera avanzar lo que tiene es que aprender de sus errores y no los de un representante ¿Qué responsable político trata y no a las de un... víctimas, Santi? A ver, porque solo... a ver, Pilar, si nos empeñamos en ver que el fallo está solo en Madrid. Mira, no, el problema, dejarme que termine. ¿Veis normal que televisión es... No, a mí me parece muchísimo peor llamar asesino a nadie desde un partido político. Y se ha retractado. Bien, lógicamente. Pero no hemos visto retractarse a otros. A ver, no hemos visto retractarse a otros por insultar a las víctimas. Yo te he permitido y te he escuchado todo tu argumento. Pero yo, que refrendo lo que digo, pienso que Televisión Española no es la televisión que representa solo a los madrileños. No, esto es un problema global de todo el país. Y yo espero que Televisión Española me cuente lo que pasó en todo el territorio nacional. Ojalá que se haga más documentales. Todas las residencias de mayores. ¿Sabes qué pasa? Pero ojalá en Madrid hay ¿Pero qué problema tenéis con esto? ¿Qué problema tenéis con esto? Te lo explico muy fácilmente. Es tan difícil elevarse, salir del politiqueo y pensar en nos merecemos un informe de científicos que diga dónde fallamos. ¿Sabes lo que han dicho los científicos? 5 años después. ¿Sabes lo que han dicho los científicos? Que Madrid era la región con mayor mortalidad de Europa. Fíjate si el hecho diferencial está a la vista, ¿no? La región con mayor mortalidad de Europa. Y ahí, este gobierno decidió que el 8M era más importante. Y ponerse detrás, con muertos ya, ponerse detrás de una pancarta era mucho más importante. Eso sí es mucho más importante y negligente. Si me permites, te explico un segundo. Proteger a los ciudadanos. Mira, aquí ha habido... Eso pesó el 8M. Santiago. Y había ministras con guantes. Venga, calma. Cuidado, es que de verdad. Bueno, mira, aquí ha habido una serie de hechos comunes en todas las comunidades autónomas. Para empezar, que ninguna de ellas anticipó el envejecimiento de la población y por tanto que iba a ser necesario un sistema de cuidados que atendiera a las personas mayores. Se inhibieron y entró el sector privado, los fondos buitre, hicieron negocio con los cuidados de los mayores, recortando en las plantillas, en la alimentación, y generó protestas antes de la pandemia. Eso pasó en todos los lados. ¿Sabes qué pasó en Madrid que no pasó en otros sitios? Que aquí la gente quemaba mascarillas en Núñez de Balboa y éramos los primeros, los que más se resistían a las medidas de aislamiento y los primeros en quitarlas. Y era la fiesta Madrid porque en nombre de la libertad se erigieron liderazgos como el de Isabel Díaz Ayuso, que crece precisamente chocando con el gobierno con las medidas de control sanitario. ¿Sabes la diferencia que hubo aquí y que no ha habido en otros sitios? Que aquí dimitió la directora general de Salud Pública, el consejero de Políticas Sociales, tuvieron que cesar al coordinador de Atención Sociosanitaria, a Carlos Mur. Eso no pasó en otras comunidades autónomas. Y aquí hubo unos protocolos que no existieron en ninguna otras comunidades autónomas que impedían a quien no tenía un seguro privado salvar su vida. El que tenía seguro privado se iba y el que no lo tenía se moría en el hospital solo, sin sus seres queridos, sin paliativos y asfixiándose. Y termino con esto. Una vez estaban en ese escenario, había 3 salidas solo. Una, derivarles a los hospitales privados, que había plazas, porque para eso sirvió la comisión de investigación el tiempo que estuvo abierta. Vino allí el representante de la patronal de los hospitales privados y dijo: teníamos plazas y no nos derivaron gente. 2, mandarlos a IFEMA, pero es que el Hospital Milagro quería tener buenas estadísticas, entonces un criterio para acceder a IFEMA era que fueras un enfermo leve, claro, quedaban fuera todos los abuelos que estaban en las residencias. Y 3, la última carta, medicalizar las residencias. Mientras la señora Ayuso nos decía que estaba medicando las residencias, lo que hacían era encargarle eso a la hija de un colaborador del PP, sin contrato, sin empresa dada de alta, que se fue a Toledo a una empresa de ambulancias que tenía 9 personas para atender a 490 residencias, la dejó sin pagar, denominó a esto Operación Bicho, y en los audios que la localizaron decía que
se iba a forrar, iba a ser la reina de la atención sociosanitaria. Eso fue la gestión del Partido Popular en la residencia de Madrid. Hay una mayoría hechos diferenciales que hacen que alguien se moleste en hacer un documental. ¿Y por qué después de... No se derivó ninguno. ¿Para qué se hizo el Hospital Zendal entonces si no servía para eso? Porque eso no se hizo. Lo mismo que no se medicalizaron las residencias, lo mismo que se lanzó el mensaje de Cañas y Libertad que algunos llevaban en los parabrisas de los coches. Lo que sí se hizo en Madrid, no solo en Madrid, pero sobre todo en Madrid, fue un protocolo que hizo que muertos hubieran todas partes, pero no muertos selectivos, porque los que tenían, como se ha dicho ya, un seguro privado, sí fueron trasladados, y una de dos, o no murieron igual. Eso de que si iban a morir igual, habría que revisarlo, no iban a morir igual. No seré yo quien llame asesina a Isabel Díaz Ayuso de ninguna manera, ¿no? Pero creo que algo malo sabía ella que estaba haciendo entonces, cuando se dedicaba a intentar convencer a la gente de que no era su responsabilidad, sino que era responsabilidad de otros. Algo malo sigue pensando que hizo en estos momentos cuando se dedica a tergiversar la cifra de las víctimas y, por cierto, con un despectivo 7.000 no sé qué, que yo creo que se lo podía haber ahorrado. A lo mejor lo que pasa es que en el gobierno de la Comunidad de Madrid no estaban para eso y estaban para otras cosas, porque lo que es verdad es que mientras los familiares de uno se morían sin asistencia en las residencias, los familiares de otras se forraban trapichando con mascarillas. Esa es la cuestión. Ha utilizado